Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 13 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos la semana, comenzamos el primer café, comenzamos el mes. Y se nos cae. Y se nos cae. No, ya. Era un pendón que se venía encima mío. Peligroso. Y de Luis. ¿Qué nos pasa, Luis Larraín? ¿Viste? A nosotros nos tienen así. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, está con nosotros. Patricio Zapata, que es abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo le va, señor Zapata? Muy bien. Gracias. Ernesto Otone, director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos. ¿Bien? Bueno. Más o menos nomás. Sí, más o menos nomás. Tuvimos una derrota. Sí, contundente. Contundente por decirlo menos. 4-0 perdió Wander, bueno, volvieron a la rutina. No volvimos a la rutina, esto es una excepción. Jugamos muy mal. Oye, es un lunes gris, con una llovizna, daban ganas de quedarse en la cama. Sí. Están todos dormidos. Le vamos a poner un poco de sabor a esto. A ver las castañuelas de la Unión Española, no sé. Están mojadas las castañuelas. Pero pasamos agosto. Ya. Veamos el lado bueno de las cosas. Oiga, ¿y Unión Española pasó agosto? ¿Sí o no? Es que no sé qué pasó con Unión Española. ¿Qué pasó? No, perdimos 1-0. Perdieron 1-0. También perdieron. Bueno, con la U. Bueno, que con la U está bien. Sí, está tan bien la U. Y bueno, ya Luis Larraín, ya saben todos que hoy es la reunión clave, ¿no es cierto?, para ver qué va a suceder con Falcioni. Ya lo hemos leído en todas partes. Entrevista de Luis Larraín el sábado en La Tercera, donde se explaya sobre la situación de la Católica. Y Luis Larraín, cuando esta mañana me acordaba de esta frase, dijo, chuta, empató, ¿qué va a hacer? Porque miren, dice, si empezamos a ganar, dijo el sábado Luis Larraín, a mejorar nuestro juego, quedamos en una posición distinta. Entonces el periodista le dice, ¿el partido contra O'Higgins es clave para el proyecto de Falcioni? Efectivamente, es muy importante. Pero no ganaron ni perdieron, empataron. Entonces, chuta, qué dilema. Y esta tarde se resuelve, ¿verdad, Luis Larraín? Sí, bueno, empatamos y al final yo creo que la gente quedó más picada y con más rabia de que si hubiéramos perdido. Porque fue un gol de último minuto. Porque fue en el último minuto, gol sí. en el quinto minuto de descuento, digamos, con un penal, digamos, y con un penal evitable. Y bueno, claro. La verdad es que es una situación compleja porque no hay decisiones fáciles en este tipo de circunstancias y la gente está muy enrabiada, está muy frustrada, entonces bueno, eso no es nada fácil. No es nada fácil, pero esta tarde, ¿no es cierto? Es la reunión. Hoy día nos juntamos. ¿A qué hora? En la tarde, no recuerdo, 6, 7 por ahí, no sé. Ya, pero porque Ernesto Otone, usted que es en la entrevista el fin de semana, el estratega, el que explicaba los dichos del lago, ¿qué le aconsejaría a usted al directorio de Católica? Mira, yo creo que no tengo nada que aconsejarle. Yo creo que Luis es una persona... No, pero al directorio, así diría... o sea, que escuchen a su presidente. Que escuchen a así su como presidente. Usted escuchó a su presidente. Como yo escuché a mi presidente con gran atención. Y también a mi presidenta con gran atención. Le dieron la entrada, un pase. A mi presidente y a mi presidenta con gran atención. A ambos. A ambos lo escuché con gran atención. ¿Yo puedo decir algo, señor Luis Larraín? Sí. Yo lo dejaría. Bueno, la verdad es que eso no te lo puedo responder, Luis, claro, en este momento. No, pero estamos hablando, pero si estamos jugando, pero una opinión interesante la tuya. La decisión es súper compleja porque efectivamente el equipo mostró un mejor rendimiento, volvió a no cumplir los objetivos, con lo cual persiste, digamos, la insatisfacción de la hinchada. Por otro lado, también siempre cuando uno toma decisiones tiene que ver cuáles son las alternativas. Exactamente. Y ninguna de las alternativas es muy auspiciosa cuando tú estás en la mitad de un campeonato con
con el puntaje que tiene la Católica. Así que vamos a ver. Mi intuición de mujer me dice, déjenlo. Eso. Y usted, Zapata, la intuición de la Unión Española, ¿qué le dice? No sabe. Zapata está medio deprimido con el fútbol. No. Oye, córtenla, si el fútbol no es la vida, ni que se, no sé, ni que se hubiera venido abajo la economía, ni que estuviéramos en guerra. El fútbol es un juego, ¿qué tanto fue? No te quepa duda, Cecilia, y en eso no vaya a ser que algún auditor se pierda. Los que estamos acá nos gusta el fútbol, pero hacemos hartas cosas, nos interesan hartas cosas, nos apasionan muchas cosas en cualquier fin de semana, así que yo no te respondo tan rápidamente porque en realidad meterme en la situación en que está Luis me cuesta, así que le deseo lo mejor nomás. Mira, yo viví, yo me recuerdo haber presenciado una situación con el Wander cuando estaba de entrenador Salah, que era un muy muy buen entrenador, estaba haciendo un trabajo muy muy serio, pero los resultados no daban. Y en un momento Salah dijo, yo me voy, dijo, porque no sé qué le pasa al equipo, esto ya no es futbolístico, es psicológico, y yo tengo que salir. Y decidió salir, lo que fue un costo fuerte para el Wander porque estaba haciendo un gran trabajo en el equipo, en las inferiores, etcétera, con mucha seriedad. Hay momentos que son así, muy muy complicados. Claro, pero Falcioni dice, hoy en el cuerpo de Deporte del Mercurio, dice, no renunciaré. Si lleváramos 8 o 9 meses y no se dieran las cosas, diría que estamos equivocados, pero como diciendo, ¿saben qué? Todavía se puede. De hecho, Luis Larraín lo explica muy bien en la entrevista. Él como llegó, ¿no es cierto?, a medio camino, no era fácil. También muy muy buena la entrevista de Luis Larraín, porque ahí explica bien cómo no es que se demoraron en encontrar un técnico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son puro buenos argumentos que no sirven nada. Claro. En una cancha. Es la razón. Cuando te meten el gol en el último minuto. Es la razón en un mundo de pasiones. Así es. Claro. Así es. Oiga, Luis Larraín, pero usted ha sido aquí, hablando de política, uno de los principales defensores de la teoría que no hay que escuchar a la calle solamente. Que la calle no siempre tiene razón, así que bueno, podríamos hacer una metáfora, no hay que escuchar solamente a la hinchada se lleva por pasiones, por las ansiedades del momento, pero la política seria es otra cosa, bueno, en fin. Luis Larraín mantiene silencio, yo creo que lo está reflexionando todavía cuál va a ser su voto. Le agradezco en todo caso a Luis Larraín la buena voluntad que ha tenido cada lunes aquí en situaciones difíciles. Gracias, gracias a usted. De comentar, ¿no es cierto?, aspectos que no son fáciles. Hablando de otro tema que no tiene que ver con la Católica solamente, que es los problemas, las bataholas en los estadios, que bueno, este fin de semana de nuevo, un camarógrafo herido, le robaron a otro la cámara fotográfica, los hinchas se metieron a la cancha y el plan Estadio Seguro está puesto en entredicho. Esto ¿alguien alguna vez en el mundo ha logrado, ha tenido éxito? Inglaterra, ¿no? Inglaterra ha tenido un éxito tremendo porque venían de una situación muy grave que se expandía por Europa, es decir, era terrible. Yo me recuerdo, era terrible cuando se producía la visita de un equipo inglés, porque en las ciudades había que hacer operativos policiales fuera de los estadios. Pero ¿quién más? Holanda también. ¿Y por qué no le copiamos el sistema? Yo creo que hay que considerar hay que estudiar bien a fondo lo que pasó en los dos países, porque fueron situaciones, yo me recuerdo de las situaciones, lo grave que era, y era mucho más largo que el estadio, sino que la noche anterior y la noche posterior, tú veías en Milán, en ciudades italianas o francesas, a la policía movilizada en torno a los hooligans ingleses. Así que hay posibilidades de resolverlo. ¿Patricio? Mira, hay algunas cosas que se han estado haciendo que debieran empezar a dar fruto.
para los que vamos al estadio, por ejemplo, el hecho de que se esté exigiendo la identificación, el carnet de identidad. Si tú logras identificar a las personas que cometen actos de violencia, más allá de que tengas condenas penales o no, pero si tú consigues vedarles el acceso al estadio a esas personas por 1 año, por 5 años o de por vida, el acceso con carnet empieza a limpiar el público. En segundo lugar, fíjate que yo creo que hay otras cosas que fueron precipitadas. Yo espero que no sigan adelante. La idea de retirar a carabineros del interior de los estadios y dejar que sean los guardias que contrata el propio club anfitrión el que se haga cargo de la seguridad, yo creo que es una medida que es el ideal, es el óptimo. Carabineros no debiera estar concentrado en este tipo de cosas en un fin de semana, pero claramente hay una transición, y mientras dure esa transición, yo creo que Carabineros tiene que estar cerca, muy cerca, porque a veces en cuestión de minutos se producen hechos de un nivel de violencia en que puede terminar gente muerta, ¿ah? Y claramente estos vigilantes privados no tienen ninguna capacidad, cero capacidad de disuadir. Entonces, yo rescato del plan Estadio Seguro el haber puesto el tema con fuerza, el que haya habido gente en el gobierno del presidente Piñera que se haya puesto meta, ¿eh? Sí. Hubo cosas que fueron precipitadas, yo creo que hubo errores, yo personalmente creo que haber puesto el foco en los bombos y en los lienzos no era lo importante, eso no es lo importante. Lo significativo es empezar a sacar del estadio a los violentos. Pero cuando uno saca, tú dices, bueno, lo identificamos, le pedimos el carnet, no lo dejamos entrar más, pero ¿es una persona o es un fenómeno sociológico? O porque saca uno, pero hay 30 detrás y se van... Yo veía la imagen de un niño de, no sé, del otro día de 11, 12 años, también participando en las mismas grescas, perdón. Dijiste una palabra sí, intermedia entre gresca y rosca. Claro. Entonces es complejo este tema, se deben mezclar muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el tema es ley de violencia en los estadios, saca a Carabineros de los recintos deportivos, como dice Patricio Zapata, ¿no es cierto? A partir del 2013. Entonces eso fue en el 2013. Empezó a ocurrir el año pasado, entonces Fuerza Especial estaba instalada a media cuadra o a 1 cuadra del estadio, entonces si se producía la crisis y entraban corriendo. Claro, pero el objetivo era que los clubes tomaran conciencia y se hicieran cargo, ¿no? Y que tomaran medidas. Entonces ustedes, bueno, si no hacen algo, le sacamos Carabineros. Lo que pasa ahí es que los guardias privados, que son la alternativa que existe para tratar de resguardar la seguridad dentro de los estadios, como decía Patricio antes, no tienen capacidad disuasiva para enfrentar grupos grandes y organizados. Incluso no tienen atribuciones, o sea, no pueden detener a nadie, ni siquiera pueden detener a alguien, ¿no? O sea, lo único que pueden ponerse delante, digamos, pues no pueden detener a alguien, no tienen atribuciones, no tienen armas, no tienen nada. Entonces, es muy difícil. Yo también discuto ese criterio. Se dice, bueno, los clubes tienen que hacerse cargo, centrándose quizás más en el aspecto económico. Pero resulta que si uno mira qué es lo que hace Carabineros como fuerza pública, en general resguarda el orden público, y resguarda el orden público en la magnitud y en la proporción en que ello es requerido por presencia masiva de la ciudadanía en distintas partes. Entonces, a mí me parece discutible esto de que porque es un espectáculo privado, es lo mismo que sucede en un recital, por ejemplo. O sea, hay un recital de un grupo muy famoso que va a juntar 100.000 personas o 200.000. Yo creo que es peregrina esta teoría de que como es privado, entonces Carabineros no deberá estar. O sea, si hay 100.000 personas o 200.000 personas, Carabineros tiene que estar. Claro. Es público. Y veremos, claro, es público. Entonces es un espectáculo público. Entonces veremos, digamos, las fórmulas puede precisas. Haber una compensación económica. Claro, eso digo yo, porque según el general Alejandro Olivares, que decía, el costo hombre de cada operativo en los recintos deportivos varía entre 45.000 y 50.000 pesos cada persona. Entonces, eso es un tema, los clubes deben tomar conciencia de que deben invertir en seguridad de los hinchas. Así es. El fútbol es un espectáculo privado. Es un tema perfectamente conversable, pero esta cosa tan drástica de que los carabineros no pueden estar, a mí me parece que no es una buena... Pero se hizo gradual, ¿no? Ahora todavía hay carabineros. Sí, hay todavía carabineros, sí. No suficiente, dice. Yo creo que podría haber más, digamos, pero bueno, eso ya es un tema... Ahora, también es cierto que la presencia de carabineros a veces... es disuasiva.
no sé, es disuasiva, pero a veces es como que enerva, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también tiene que ser gente especializada, que sepa cómo manejar situaciones, que no provoque. Por supuesto, es una cosa que hay que manejar. No, pero, mira, Cecilia, yo te voy a Patricio decir algo. Zapata. Yo voy al estadio siempre, y para mí el hecho de que cuando me acerco al estadio, o yo voy con mis hijos, en algún momento mis hijos eran niños chicos, el ver al funcionario policial, el ver a la radiopatrulla, el ver es un motivo de alivio. Es cierto que hay contextos en los cuales Carabineros puede provocar a alguna gente, pero yo te quiero decir, para mí es una señal de tranquilidad que si yo voy caminando con mis hijos y viene al frente una barra enorme de otro equipo, que esté Carabineros por ahí cerca es una tranquilidad. Así que en eso yo por lo menos no me pierdo, y creo que la gente que va al estadio valora, la gente sana que va al estadio valora la presencia de Carabineros. ¿Y por qué los clubes no le pagan a Carabineros ese servicio? Lo que pasa es que no está institucionalizada una cosa así, entonces tendría que ser una cuestión un poquito más conversada a nivel institucional, no porque también se puede prestar para cosas, digamos, indebidas, digamos, de que un particular le pague a Carabineros. Claro, no puede un particular pagarle a Carabineros, tendría que ser una forma, tendría que ser una suerte de, llamémosle así, de tasa de seguridad que pagara alguna regulación al gobierno. Y no solamente los clubes, yo te digo, CDF, por ejemplo, que tiene a cientos de miles de afiliados que disfrutan los fines de semana con el espectáculo, también tiene algún interés en que ese espectáculo tenga niveles de serie. Entonces, no solamente los clubes, aquí hay más personas que podrían contribuir. El fútbol en general. ¿Y cómo es en otros países? ¿Quién cuida los estadios? Hay distintas modalidades. No me acuerdo. En algunas está la policía, en otros son guardias privadas. A mí me ha tocado de las dos cosas. En todo caso, las normas son muy estrictas, y efectivamente la gente que es violenta, o incluso alguien que llega a invadir la cancha, inmediatamente es detenido, digamos, claro. y yo diría que tiene un umbral de tolerancia mucho menor, o sea, cualquier desorden al tiro inmediatamente no, es un fenómeno muy complicado. Fíjate que en Italia lo que llaman las curvas, que son en los lugares, en varios equipos están ligados a la mafia. O sea, porque la mafia los cuida. No, claro, son bueno, ahí seguro que no pasa nada. En Nápoli está muy ligado a la mafia, pero en la curva del Milan, en la curva de la Juventus, hay mala vida, digamos, hay relaciones con la mala vida. Entonces, es un fenómeno complejo, es un fenómeno contemporáneo complejo de evitar. Y son conocidos los tipos que administran. Es un negocio también, es un negocio. No, las imágenes son bien duras de el camarógrafo del Mega atendido por Carabineros después que recibió un piedrazo en una de las cejas. Bueno, en fin. Eso en cuanto al fútbol. Estamos en el primer café. Si están esperando que Luis Larraín diga algo más sobre Católica, no me va a decir nada más. Hay que esperar hasta la tarde, ¿no es cierto, Luis? Y ahí se tomará la decisión en una votación que es democrática. Todos tienen ¿y hay un voto que vale más que otro, Luis? ¿Cuántas son las personas que votan? No hay un voto que valga más que otro para este tipo de decisiones. Son 11 personas. Y además que esto no es por así decirlo, tampoco es una votación en una cédula con un nombre u otro. Es una discusión. O con un sí o un no. Pero al final tendrán que levantar la mano. Claro, ¿quién está por el sí? ¿Quién está por el no? Pero esta es una discusión. Si hay opiniones muy divididas. Claro, pero esta es una discusión que además no puede terminar ahí. O sea, que tiene que plantear alternativas. O sea, claro. Decidimos sí o decimos no, listo, para la casa. ¿Y usted tiene alternativas para plantear? Bueno, son las cosas que hay que discutir, digamos. ¿Pero las tiene? En la reunión. No se las puedes pedir. Los nombres no, solo estoy preguntando si las tiene. No, obviamente que uno tiene que tener alternativas. O sea, yo creo que es irresponsable que uno diga, por ejemplo, se va al técnico y ahí llegamos hasta ahí. Ya después hablamos. O si uno dice ya no se va al técnico y no plantea ninguna meta, ningún objetivo, no sé. O sea, es una cuestión un poquito más compleja. Pero hay que tener un nombre. Que una simple votación. Hay que tener alternativas. Sí, y usted las tiene, ya. Claro, tienen a Sierra ahí, hablaron con Zapata.
¿En serio? A No, ver, Copuche. no. No. Esto es todo, Broma, No, broma. eso es hubiera todo sido- ciencia Eso ficción. hubiera sido posible hasta hace un año y medio. Claro. Porque hay una ocasión que muchos recordarán que el Coto venía saliendo de la cancha después de un partido y levantó su mano, hizo un gesto que él dijo que era el gesto de la victoria con los dedos, pero se interpretó como que era el número 2 de segundo a la barra de la Católica. Entonces yo creo que esa posibilidad no existe. ¿No existe? Yo No. creo que- Ya. y espero que no. Y espero que no. Sí. Lo mío era una provocación Ya. nada más. Ok, estamos acompañados por la Universidad Alberto Hurtado como todos los días en Chile. El gasto en investigación, en desarrollo e innovación es la mitad de lo que invierte en otros países latinoamericanos, lo que influye en nuestra productividad. Sobre este y otros factores microeconómicos que afectan el crecimiento se refiere el economista Carlos Ponce en un artículo de la publicación web Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. Bueno, le vamos a poner color, más color a este primer café con el señor Ernesto Tone. Por Dios que lo vi en el fin de semana en todas partes, columna, entrevista a la televisión. Él tuvo que salir a explicar lo que había dicho el presidente Lago en Icare. Pero después vino la entrevista del presidente en el Mercurio ayer y, bueno, ¿le pidió permiso al presidente Lago para salir a interpretar sus palabras, señor Otonio? No, No. ¿Y usted lo conoce Está tanto? grande ya, Ernesto. estoy grande, po. Pero tanto lo conoce como para haber entendido a cabalidad lo que quiso decir. Sí, Así de simple. sí, o sea, Ya. lo conozco. Tú me dices, lo conoces tanto para interpretar lo que quiso decir. Sí, y además creo que conozco el discurso, conozco el tipo de reflexión de largo plazo. Es un tipo de reflexión en que nos encontramos mucho, porque es el tipo de reflexión que yo hago también. Y por eso yo di esa entrevista, que es una entrevista no solo de interpretar las palabras, sino de señalar qué es lo que yo veía de más valioso en el tipo de planteamientos que él hace. Y lo menos- Ahora yo creo que en la entrevista de él del domingo en el Mercurio se refuerzan esos elementos y salen algunos elementos de contingencias no muy felices que estaban en un discurso que es un discurso en donde se pueden usar frases que no son que pueden ser muy interpretables en un sentido crítico. Y Ahora, en Icare, los empresarios lo aplauden. Lo aman a Lagos, dicen los empresarios. Y dice Otonio, yo no le puedo negar el amor a nadie. por supuesto, ¿Cómo eso? pero por Me supuesto, llegué a ahogar. esto de tanto amor. No, de tanto machismo. Hay No. que ponerse los pantalones. ¿Hasta cuándo No, van? mira, esa es la frase. Bueno, a ver, Cecilia, si tú quieres que nos centremos en No, esa no, frase, ya, sigamos. yo te voy a decir, es una frase que no es feliz. Es una frase con la cual yo no puedo estar de acuerdo. No, me parece que esa frase tiene una interpretación, que es la interpretación en la cual ponerse los pantalones aparece como una capacidad de dirección. Pero, en fin, y naturalmente es interpretado frente a una presidenta mujer, además. Yo creo que fue simplemente una expresión, y una expresión que no fue feliz, punto. O sea, sobre eso no armemos un argumento metafísico, porque estamos de acuerdo en que no fue una frase feliz. Entonces yo creo que lo importante en lo que señaló Lago es esa visión larga que tiene, esa visión de una persona que fue presidente de la República, que está mirando algunos problemas que en Chile son muy fuertes de largo plazo. El tema energético, el tema de la población. Tenemos 17 millones y medio de personas y un territorio grande. ¿Qué significa eso para el desarrollo en una población que envejece? Es decir, temas muy fuertes respecto a cómo producir, a la continuidad de la infraestructura, porque estamos hablando de la relación con el Pacífico y naturalmente tenemos que ver, yo estoy muy en contra de esas lecturas de que el Mercosur por acá, la Alianza del Pacífico por allá. Yo creo que toda América Latina tiene que salir hacia el Pacífico y ahí tiene que haber naturalmente ofertas muy buenas de salida al Pacífico.
Y creo que en eso nos falta. Estamos lejos de tener Pero, lo que necesitamos. más allá de entrar en detalles sobre, a mí me interesa Pero el es que hecho es- político, eso porque es el nadie centro. puede negar que las palabras de Ricardo Lago y el tono y las palabras que usó fueron una crítica al actual gobierno. Bueno, a ver, Luis Larraín. A ver, yo opino lo siguiente. Primero, Lago es una persona que tiene indudable liderazgo dentro de la centroizquierda chilena. Eso es así. Es un expresidente que en determinadas circunstancias especiales, difíciles, ha demostrado que es una persona que sabe tomar decisiones. Uno puede compartirlas o no compartirlas, pero indudablemente que Lagos es una voz respetada e importante. Yo creo que él introduce una crítica, sin que sea una crítica personal, ni una crítica focalizada en alguna cuestión. De alguna manera hay una crítica, a veces implícita y otras más explícitas, a un exceso de ideologismo de parte de ciertos personeros ligados a este gobierno, no digamos de todo este gobierno, porque dentro del gobierno también, lo hemos visto antes, lo hemos discutido acá, hay distintas posiciones en las distintas materias. Yo creo que cuando él habla de aplicar el sentido común, por ejemplo, referido a los temas educacionales, está haciendo críticas parecidas a las que se hicieron a algunas de las propuestas del ministro Izaguirre, críticas que no solamente se realizaron desde la derecha, sino que también desde la democracia cristiana e incluso desde la izquierda. O sea, de repente nosotros vimos a senadores que no pueden tener sospechas de derechismo, como el senador Monte, hacer críticas muy concretas y muy claras a ciertos aspectos de la reforma educacional. Entonces, yo creo que lo que Lagos ha hecho es hacer una llamada de alerta a este gobierno. Yo creo que Lagos le está ayudando a la nueva mayoría con un mensaje que, mire, si nosotros centramos toda la acción del gobierno en una suerte de proyecto refundacional ideológico, nos va a ir mal, porque eso no es lo que necesita el país. Yo así interpreto el mensaje del Lagos, y a pesar de que efectivamente en lo coyuntural le causa problemas al gobierno y obliga a, por ejemplo, al ministro vocero a explicar, digamos, que lo que el Lagos está diciendo es favorable para ellos y todo lo demás, cuando evidentemente no lo es respecto a lo que han hecho. A la larga, creo que es una voz necesaria, y Lagos ha sacado la voz en un momento en que ha habido alguna confusión en el gobierno. Ahora, pero no lo podría haber dicho en privado, Ernesto, a la presidenta. ¿Por qué decirlo delante de los empresarios? Pero ahora, a ver, Cecilia, lo que él hace es, dejemos de lado las expresiones poco felices, ¿ya? Lo que él hace es un discurso que no va dirigido al gobierno, ¿no? Va dirigido también al gobierno, pero también a todos los actores del desarrollo en Chile. Él hace un planteamiento fuerte también frente a los empresarios, los trabajadores, etcétera. Y este discurso yo se lo he oído a Lagos en reuniones con jóvenes, se lo he oído a Lagos en reuniones con intelectuales, se lo he oído a Lagos, esta vez no referido a Chile, sino a América Latina. Un discurso similar se lo he oído en el Club de Madrid. Es decir, no es que este discurso se lo haga a los empresarios, en esta ocasión él estaba con los empresarios. Entonces, naturalmente, cuando tú a los empresarios les hablas de temas de infraestructura, les hablas del sentido, le explicas el sentido que tienen las concesiones, no desde un punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de que tú liberas recursos para aquello donde no va a haber inversión privada, naturalmente tiene un muy buen eco. Pero decir que en 8 años no se ha hecho nada. A ver, Patricio Zapata. Mira, lo primero que yo quería decir es lo siguiente. Lagos viene hablando bastante. En los últimos 5 años ha publicado por lo menos 2 libros. Durante este mismo año 2014 yo le he escuchado intervenciones públicas sobre nueva constitución y sobre el sistema electoral. Fue al Congreso a hablar del sistema electoral. Pero claro, ahí dijo cosas que quizás no le interesaba tanto relevar a la Segunda o al Mercurio. O sea, lo que él dijo sobre la nueva constitución, él dijo que había que partir con una hoja
en blanco. Lo dice en la Y entrevista eso lo dijo en febrero, lo dijo nuevo en mayo. Y lo dice ahora en la entrevista del Mercurio. Y sobre el sistema electoral, fuera de darle un tremendo apoyo al ministro Peñailillo, él habló de lo aberrante que resultaba el sistema binominal y que era vergonzoso. Cuando él dice esas cosas, no se relevan, no se causa la batahola, no se causa el escándalo, porque hay un interés político. Hay un interés político, es decir, aquí hay una división, aquí hay una brecha. Yo en la entrevista del domingo lo que veo es que el presidente Lagos dice, yo valoro las reformas que está proponiendo la presidenta Bachelet. Y lo dice muy fuerte. Lo dice expresamente. Entonces, lo dice muy fuerte. El discurso duró 1 hora y media. En ese discurso hay injusticias. Yo personalmente encuentro que es injusto, en mi opinión, hablar de los 8 años cuando tenemos un ministro de Obras Públicas, Alberto Unturraca, que hace 2 meses, no ayer, no después del discurso de Care, sino que hace 2 meses anunció un impulso en infraestructura bien potente. Entonces, esa frase la encuentro injusta. A mí tampoco me gusta mucho, y es un tema ya de sensibilidad personal, un tema de mi modo de ser. A mí el tono, el modo, el dedo, el emperador, no me acomoda. Pero esas son formas. Esas son cuestiones de estilo. Yo lo que veo es que el presidente Lagos estaba hablando básicamente de infraestructura y él tiene un problema porque ve que dentro de la nueva mayoría hay personas que tienen una cuestión ideológica con que el sector privado pueda asumir papel en tareas públicas. Hay gente en la nueva mayoría que legítimamente no logra aceptar que tengamos a los privados construyendo una cárcel, a los privados construyendo un hospital, no logra aceptar que nosotros invitemos a los privados a trabajar en obras públicas. Y en eso el presidente Lagos, bueno, no podría ser de otra forma. Él es el autor de la ley de concesiones del 96 cuando era ministro, él como presidente impulsó las concesiones. Es un tema ideológico potente. Y cuando habla de sentido común en la entrevista está diciendo cómo es posible que nosotros que necesitamos tener más médicos, porque no tenemos especialistas en una serie de lugares de Chile, porque no tenemos plata para pagar los médicos, no estemos dispuestos a aceptar el aporte privado cuando el Estado de Chile no tiene los recursos. Yo creo que ese es el foco del discurso, ese es el contexto, esa es la medida. Dentro de ese discurso hay frases que son bastante injustas, creo yo, un tono complicado, pero el presidente Lagos es la persona que ha estado hablando sobre todos estos temas que te mencioné, Cecilia, sobre todos estos temas. Sí, sí. Y cuando habla de los otros temas, nadie dice nada, nadie levanta el tema, nadie dice qué estadista es Lagos. Es un gran estadista, porque escuchar a los empresarios decir que Lagos es un gran estadista, escuchar a la derecha decir que Lagos sí que es un líder republicano, claro, cuando hay una cuña que les conviene, pero el resto del tiempo, el 99% del tiempo, nada. Vamos a ver qué dice Luis Larraín a la vuelta de comerciales sobre el gran estadista. Bueno. A ver qué pasa con lo del gran estadista. No, como si, ¿qué es ser un gran estadista? ¿Bachelet no lo es? Por supuesto que es una gran estadista, una mujer de Estado. Hablemos después es una tremenda mujer de Estado. Es decir, ahora, cuando tú dices que una mujer de Estado, no le quitas al otro también de ser un gran estadista. Vamos a comercial y seguimos con eso. Sí, claro. Seguimos en el primer café con Ernesto Tone, con Patricio Zapata y con Luis Larraín, que tiene la palabra porque él en este primer café representa a la oposición. Algo quiere decir sobre lo que dice Tone y después lo veamos con esta expresión tuya respecto a la calidad de estadista del expresidente. Sí. Yo creo que, de verdad, y esto no solamente por hacer la pata porque criticando al gobierno, pero él tiene ganado ese estatus, más que otros expresidentes, digámoslo. Y la verdad que yo creo que efectivamente corresponde un poco a sus características. Un expresidente no habla. Cuando habla, un presidente habla. La que tiene ganado una suerte de estatus de la confrontación, yo también encuentro razón. Viene por necesidad, entonces, y una cosa que me diga ¿cuál es el problema de la nueva mayoría que hace muy difícil esta comparación? Yo lo he dicho otras veces, el gobierno de la nueva mayoría es demasiado Bachelet dependiente. Si uno va a las discusiones de fondo, y yo creo que ha habido discusiones de fondo en educación con el ministro de Educación, incluso con el ministro Peñailillo, en distintos... En definitiva, cuando tú empiezas a discutir sobre la profundidad de los cambios que se quieren hacer,
Viene primero, bueno, este es el mandato que ha dado el pueblo a través de la votación, y esto se sostiene de alguna manera en la gran popularidad y el gran apoyo que tiene la presidenta Bachelet. Y yo creo que un gobierno, en definitiva, no puede basarse en una sola persona. Y lo que aquí está sucediendo, uno lo ve, por ejemplo, en las discusiones que hay respecto al tema de la reactivación. Uno ve que los empresarios o los actores económicos piden hablar con la presidenta Bachelet. En materia de educación, con todos los dimes y diretes que ha tenido la actuación del ministro Izaguirre, también los actores que hay allí piden hablar con la presidenta Bachelet. Entonces, un gobierno no puede centrarse solamente en esa característica que es la gran popularidad de la presidenta Bachelet, sino que tiene que tener, a mi juicio, ministros más empoderados y ministros que no obedezcan a esta suerte de libro rojo de Mao, que es el programa de gobierno de Bachelet, que es lo que le pasó a Izaguirre. Si, yo lo he dicho otras veces, yo creo que Izaguirre es un tipo capaz. Lo que pasa es que si tenía que circunscribirse a responder las consignas de la calle, tenía que ser una cosa tan aberrante como, por ejemplo, comprarle los colegios a los sostenedores privados. Entonces, creo que esa es una cuestión que le está penando hoy día al gobierno de la presidenta Bachelet, y probablemente le está cargando tintas personales a ella por un problema que al final es un problema de diseño. El gobierno no puede depender solamente de la popularidad de la presidenta. En todo caso, les quería decir a propósito, Patricio, que hoy a las 12:30 Frey e Ignacio Walker se reúnen con Undurraga para respaldar su gestión. O sea, tuvo que salir la Democracia Cristiana a defender al ministro de Obras Públicas porque las palabras del presidente podrían haberse interpretado como un cuestionamiento cuando dice el ministro tiene que hacer las cosas bien, el etcétera. El ministro Undurraga tiene una excelente relación con el expresidente Lago. Es decir, aquí todo esto es una comedia de equivocaciones en muchas cosas, porque todo el mundo trata de sacar una pequeña ganancia política en esto. Uh-huh. Ahora, yo quiero ser muy claro, y si tú dices que yo hablé mucho el fin de semana, entre otras cosas, escribí una columna con una interpretación larga del CEP en torno al percibiendo las percepciones. Claro, al Chile que sale de la encuesta. Y en el Chile que sale de la encuesta, yo señalo con mucha fuerza que hay ahí una tendencia misógina a tender a ver a Michelle Bachelet solo como un factor de popularidad y simpatía. Y yo creo que eso no es así. Lo habíamos conversado cuando salió, ¿no es cierto? Eso no es así. La encuesta y aquí. Muestro con cifras ahí, porque yo creo que la confianza que la gente deposita, que cristaliza en ella, no una confianza hecha solamente por los rasgos personales, sino también está compuesta de su idea. Y hay un 37% de la gente que votó por ella, que votó por razones que no tienen nada que ver con sus características personales. Entonces, la legitimidad y el liderazgo de Michelle Bachelet, yo creo que está fuera de duda. Eso es así, y lo reconoce el presidente Lago, y yo creo que llevar adelante, fíjate tú el récord que puede tener este gobierno en su primer año de gobierno, si sale la reforma tributaria que ya está a punto de salir, si sale la reforma electoral que también está cerca de salir, yo creo que vamos a tener un gobierno que en un año de gobierno fue capaz de sacar 2 cambios históricos en Chile. Entonces, cuidado con decir la presidenta Bachelet no tiene una envergadura de estadista. Sí la tiene, y muestra que tiene una voluntad política muy fuerte, y ello no está en duda. Más allá de que cada uno quiere sacar su pequeña tajada en esto que pasó, hablando en serio, con lo de, bueno, hemos estado hablando todo el tiempo en serio, sí. Pero lo de Ricardo Lagos, políticamente, ¿va a tener una consecuencia o esto en una semana más ya no olvidaremos y todo seguirá su curso? Mira, aquí naturalmente, Cecilia, surgen las visiones fantasiosas
surgen las visiones fantasiosas, si esto obedece a un diseño de Ricardo Lagos, si esto obedece a una situación de más largo plazo o de separación de Ricardo Lagos de la acción de este gobierno o de la centroizquierda, etcétera. No, yo en eso tengo la más absoluta convicción que no es así, que las cosas, las cosas, los defectos que pudo haber tenido esa intervención se van a aclarar en el tiempo, va a quedar lo importante, lo fuerte, lo estratégico, y todo eso va a ser complementario y útil para la acción del gobierno. Patricio Zapata. Yo te quería hacer la siguiente reflexión. Con el paso del tiempo, cuando los historiadores se hagan cargo de estas discusiones, va a verse decantado qué es lo que era popularidad y qué es lo que era liderazgo. Solo el paso del tiempo te permite hacer ese juicio. Entonces uno puede decir hoy día, por decir algo, que los Beatles o que Elvis Presley son cosas que duran, son clásicos, y que One Direction probablemente es una moda pasajera de popularidad. Cuando se haga la historia, popular, no, en realidad. Cuando se haga la tiene historia, hijos que seguramente lo informan. Cuando se haga la historia, yo creo que va a quedar claro que Chile ha tenido la suerte a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, de tener liderazgo potente. A mí me sorprende que la gente siga diciendo que lo de Michelle Bachelet es popularidad cuando lleva 10 años completos desde que era ministra de Salud, con una capacidad de interpretar a la ciudadanía bastante notable. Y Ricardo Lagos lleva 25 años interpretando a la ciudadanía de una manera bastante notable. Por supuesto que es complejo tener... Perdón un matiz para que lo desarrolles en tu... ¿Liderazgo es interpretar a la ciudadanía? Y liderar no, también. Solo, es tener convicciones. Son las dos cosas. O es orientar a la ciudadanía. No, es son las dos cosas. Es que tener convicciones. Claro. Absolutamente, pero es ambos elementos. Sí, pero en política, porque si tú me hablas a mí del profeta, el profeta es la persona que es capaz de emplazar a la comunidad, desafiar a la comunidad desde la convicción íntima más profunda, y si no lo siguen, sigue clamando en el desierto y está dispuesto a que lo maten. Ese es el profeta, y tiene un valor ético impresionante. Y la sociedad necesitan profeta. El padre Alberto Hurtado era un profeta. Los políticos no pueden ser solo profetas. Los políticos tienen que tener una conexión con la comunidad, saber lo que la comunidad necesita. Arturo Alessandri fue un intérprete de una clase media emergente en los años 20, de un Chile que quería hacer ciertas cosas. Carlos Ibáñez a su modo, Salvador Allende, Eduardo Frei. Son personas que tienen convicciones, pero yo te diría, el rasgo distintivo en política es ser capaz de leer y conducir de manera democrática, porque obviamente tú puedes conducir a punta de bayoneta. Estamos hablando de liderazgo democrático. Obviamente, tú puedes conducir a punta de bayoneta. Entonces, terminando la idea, no ha sido fácil la coexistencia en el escenario de estos dos liderazgos. O sea, yo creo que uno estaría, digamos, haciéndose el leso si uno no negara que han habido momentos de tensión. Cuando el presidente Lagos dejó el gobierno y asumió la presidenta Bachelet, hubo un momento de tensión, entre otras cosas, por el Transantiago. Y es difícil arbitrar los distintos egos, las distintas aspiraciones, las distintas sensibilidades. Yo creo que eso es parte de la dinámica política, y hay gente que va a estar interesada en magnificarlo, en agrandarlo, y vamos a ver otros que vamos a tratar de ponerlo en un contexto mayor. Claro, pero ¿ustedes creen que el expresidente Lagos no sabía, al decir lo que dijo, que la oposición iba a relevar esa parte para... Yo creo que sí sabía. Luis Larraín. Yo creo que sí sabía, pero él no lo hace con una intención, creo yo, de intervenir en la política de corto plazo y de hacerle un daño al gobierno de la nueva mayoría. Creo yo que él lo hace con el propósito de hacerle un bien a la nueva mayoría, para que su gobierno sea un gobierno fructífero y no un gobierno que nos lleve, digamos, una frustración. Yo creo que eso es. ¿Las palabras de Ricardo Lagos tranquilizan a la oposición, Luis Larraín? ¿Les gustaría que sea él el que estuviera en el gobierno? Bueno, eso es política ficción, eso sí. Es política ficción. Yo creo que siempre es bienvenida una voz que en medio de un ambiente de cierta confusión pueda traer un camino. Y por ejemplo, este tema de las concesiones. Las concesiones, que seamos justos, el expresidente Lagos implementó con gran acierto desde el ministro de Obras Públicas. Yo diría que son una creación del gobierno del ministro Carlos Hurtado, que fue el ministro de Obras Públicas
del gobierno de Patricio Aylwin, que fue el gran, por así decirlo, diseñador de las concesiones. Ujú. Y Lagos fue el gran impulsor de las concesiones. Fue el que tomó esa decisión, un poco repitiendo las palabras de él, no es un problema de recursos, es un problema de voluntad política, y él de alguna manera se dio cuenta lo importante que para un país en vías de desarrollo como Chile es tener un salto importante en materia de infraestructura. Y entonces la impulsó. Yo creo que al final eso es lo que tenemos hoy día. Es el sentido de esa observación. Otros aspectos, rapidito, nos queda poco tiempo, que podríamos comentar. Me gustaría que se abordara la creación del Partido Socialdemócrata, que la democracia cristiana, ¿por qué no podría ser parte también? Hace una comparación se refiere a Merkel. Patricio Zapata, ¿qué opina? PPD, PS, Democracia Cristiana, Partido Socialdemócrata chileno. Esa es una vieja aspiración, yo creo que de Ricardo Lagos. Él estuvo en la gestación del PPD, ¿sí?, hace 20 y tantos años. Yo te diría que el tiempo ha demostrado que conservando su identidad el mundo social cristiano y conservando su identidad el mundo socialdemócrata, puede haber cooperación súper fructífera. Damos cuenta de una riqueza de la sociedad chilena. Entonces yo, por lo menos, como demócrata cristiano, creo que lo que hay que trabajar es mejorar las relaciones, en mejorar la cooperación, el diálogo, el respeto entre los distintos mundos, más que estar pensando en una solución administrativa en que tú fusiones partidos. Yo creo que ha sido, mirando los últimos años, ha sido bueno que exista un partido socialista, un PPD, que exista una democracia cristiana desde su especificidad, porque da cuenta de la realidad del país. Otro aspecto interesante, yo sé dónde, cuando dice, le voy a decir lo que dije una vez al ministro Izaguirre cuando yo era presidente, estábamos discutiendo las normas de evasión y se nos produjo el bajón de 2000-2001, entonces me dice, ¿usted cree, presidente, que será el momento adecuado? Y yo le dije, mire, en materia de impuestos nunca es el momento adecuado, cuando vamos para abajo no conviene, y cuando vamos para arriba, como la espuma, mejor no tocar nada. No, hay cosas que se pueden abordar al mismo tiempo. Creo que en eso ha habido coraje para colocar los temas que ha querido el Ejecutivo y que hoy están en la opinión pública. Luis Larraín, los impuestos, que el tema que... Es una oda a Michelle Bachelet. O sea, es un apoyo, eso es un apoyo a la fuerte. Reforma tributaria que ha hecho Michelle Bachelet. Es indudable que es así, no se puede leer de otra manera. Otra cosa que yo estoy de acuerdo. Sí, pero nunca es el momento, dice Ricardo Lago. Después el tema de la retroexcavadora, esa palabra que me tiene chata, vuelta de nuevo, y el tema ahora con la interpretación ahora otra poesía bien inteligente de las palmeras, como era en Caleu. A veces bajan preguntar sobre la socialdemocracia. Ah, sí, ¿No señor te da Otón. curiosidad? Sí, porque yo sé que usted es un socialdemócrata de tomo y lomo. Ya. Oye, sí, pero lo anduvieron mandando a Caleu al presidente por ahí, ¿eh? Sí, salió una declaración por ahí. De Laura Albornoz, que por qué no se queda en Caleu mejor calladito. Bueno, ella sí tiene un... Bueno, ¿Qué tiene? Es un carácter impulsivo, eso, nada más, por decirlo menos. Bueno, es un carácter impulsivo. Bueno, pero lo que quiero decir es sobre la idea de Ricardo Lago en torno al 8 minutos, va. Al Partido Socialdemócrata, lo puedo decir en 7. Entonces, alumno de y nosotros tenemos 30 segundos para aplaudir lo que dijo Lagos 2. Ya, vamos. Yo tengo un carácter dulce. Un carácter más dulce. Ya. Mira, sobre la socialdemocracia, yo estoy de acuerdo con Patricio. Esta es una vieja idea que tiene Ricardo Lagos en torno a eso. Yo tiendo a ver que está un poco lejos de cómo se estructura la política chilena. Primero, yo creo que la idea socialdemócrata, es decir, la idea de una izquierda democrática, de una izquierda que avance a través de las reformas, se da por vía de coaliciones. Se da por vía de coaliciones con una existencia en sí del social cristianismo, que es muy antigua, y yo tengo dudas de que las otras identidades puedan fundarse en una suerte de partido nuevo.
Yo más bien soy partidario de reforzar la existencia de una centroizquierda con todas sus componentes. Oye, yo a Patricio propósito Zapata. de lo que tú citabas de mandar a Caleu, yo por lo menos me resisto a que el mundo de la centroizquierda chilena tenga que elegir entre Ricardo Lagos o Michelle Bachelet, y que haya que mandar a alguien a Tunquén o a alguien a Caleu. Yo por lo menos me resisto. Van a haber tensiones, habrán sensibilidades, habrán personas que se sientan más cómodas con ciertas formas de ser, pero yo te quiero contar una infidencia. Yo comentaba en la casa el fin de semana que efectivamente hay cierto tono de la intervención del miércoles que a mí no me gustó para nada. Entonces, hoy día me llama por primera vez, nunca me llama mi señora por este programa, digamos. Ya, porque, ¿y qué le dijo? Y me dice, Pato, no vaya a criticar al presidente Lagos. Me dice, lo que muestra cómo incorporado en nuestros hogares está esta mezcla de afectos, de lealtades, de identidades, donde yo por lo menos, te repito, encuentro que es una torpeza que nosotros estemos aceptando la idea de que o estás con Michelle Bachelet o estás con Ricardo Lagos. Esa es una torpeza absoluta. Bueno, hay muchos comentarios también a través de Twitter. ¿Qué tiene de estadista Ricardo Lagos que quiere entregar todos los privados? En fin. ¿Qué tipo de liderazgo les gusta a ustedes? Ese es el... Claro, pero naturalmente, si en esto hay opiniones, hay tensiones. Ahora, ¿ustedes entendieron lo de las palmeras? ¿Lo de las palmeras? Sí, porque dice, a veces, a propósito de la retroexcavadora, ¿qué dijo Lago? A veces vas a necesitar una retroexcavadora para cambiar algo de raíz. Yo en Caleu tuve que llevar una retroexcavadora para trasplantar unas palmeras, pero era para poder reemplazar unas palmeras por otras. Era para preservar las palmeras, dice entre risas. Claro. Yo no entiendo nada. Yo entiendo todo. A ver, qué inteligente. ¿Usted entiende, Luis Larraín? Sí, yo entiendo. Ya, Mira, a ver, déjame la verdad que no entiendo No, si está a ver, justificando la retroexcavadora o no. Dejo a Luis Y las palmeras... No, yo lo interpreto de la siguiente que manera. Luis interprete la parábola. No puedes sacar las palmeras con la retroexcavadora si no tiene otros árboles, sean palmeras o no palmeras, para plantarlos, porque si no deja en descampado. El uso de la retroexcavadora va a partir de la nada, la refundación. Esa es la idea que él está combatiendo ahí. Eso lo entendí, pero bueno, la verdad que bien. la palmera, yo no sé si por qué la sacó de raíz, si la va a reemplazar por otras palmeras, porque dice que va a preservar las palmeras. Entonces, si va a preservar las palmeras, ¿por qué la saca la otra de raíz? Porque hay una palmera que puede no estar bien y entonces es necesario, pero el concepto de palmera se mantiene. Y además que estaba Laura Albornoz en la retroexcavadora. Ya, otra vez. Tú la sacaste, no yo. Ya, va a haber esa palabra que, por Dios, que le ha costado caro, ¿no? A la nueva mayoría. En todo caso, hay otros aspectos también donde Ricardo Lagos se ha pronunciado, y si estamos todos comentando esto, pues será por algo, porque es una voz que todo el mundo respeta. Y también, por ejemplo, cuenta sobre esto de la minería. Me llamó mucho la atención. Él dice que le habían enviado a la presidenta lo que habían trabajado 12 personas, él y 12 personas más, sobre un tema de la minería, lo que había que hacer, y después de eso, cuando le llegó el documento a la presidenta, ella envió actuó, o sea, se adjudica, digamos, la autoría de esta decisión de la presidenta respecto a lo que había que hacer en el sector minero. ¿Están de acuerdo? Ernesto Toni. Es una interpretación, es lo que está diciendo, es que le pidieron que participara en una cosa, que entregó esto y que eso contribuyó a la toma de decisión. Ese, digamos, porque ya entonces está todo el mundo atribuyendo a Lagos que cree que es el autor de todo. Es una interpretación lo que tú haces, Cecilia. No, yo les estoy preguntando después de lo que leí aquí, que uno podría... pero hiciste una interpretación. Porque la he escuchado mucho durante el fin de semana en muchos comentarios, en todos los medios, en las redes, hay opiniones. Sí, en las redes hay muchas opiniones de acá y de allá, pero tu interpretación era levemente maligna. Por ejemplo, el documento que presenté el otro día sobre minería se lo entregamos al gobierno, un trabajo de 12 señores que nos juntábamos los jueves. 12 se lo dimos a la presidenta y ella tomó la decisión política de dar instrucciones a la ministra de Minería y al ministro de Hacienda. En ese sentido hay decisiones políticas, dice.
Hay muchas decisiones políticas y dice, Ya. pero hay párrafos enteros Sí, dedicados muy interesante. a Michelle De Bachelet, a su Codelco. gobierno, a ministros de Michelle Sí. Bachelet que él considera que son una generación que está haciendo Peña las y cosas Lillo. bien. Entonces, Muy bien. cuidado con las lecturas cejadas. Sesgadas. Bueno, se terminó el programa. No parece que no hubiera otra cosa en el país más que Ricardo Lago. Espero que el próximo lunes ya estemos hablando de otra cosa. Esta semana es clave para la Copa la reforma banca, educacional. Ricardo Lago. Y oiga, y esto de las palmeras, a propósito de las palmeras, y con esto Seguir termino. con las palmeras. No, es que como dijo Luis Larraín, uno va a sacar la palmera siempre y cuando tenga otra con qué reemplazar y no dejar el terreno vacío. Es lo que le va a pasar esta tarde a la Unión Española. Van a tener que ¿Cómo que a la Universidad Católica que va a tener que pensar si saca si pone la retroexcavadora, si no tienen con quién reemplazar. ¿Cierto, Luis Larraín? Es una metáfora Mire, que les puede servir. Nosotros no tenemos al senador Quintana entre nuestros asesores en todo caso. Ya, a buen entendedor, pocas palabras. Gracias, Luis Larraín. Gracias, Patricio Zapata. Y que le Gracias, vaya muy Ernesto bien a Toni. Luis Sí. en la reunión de la tarde. Muchas gracias. Los mejores deseos. Chao.